En el anillo orbital de Esperanza Aurea, donde las rutas estelares se doblaban como cintas de metal en torno a un planeta que había sido llamado por su gente banco de oraciones. Una estructura emergía sobre la línea de la sombra, el plato de Fátima, una cúpula en forma de disco tan imposible que los astrofísicos foráneos la habían calificado de aberración arquitectónica. Para los humanos que la habían levantado con manos callosas y rezos salpicados de grasa mecánica, era mucho más que un artefacto. Era símbolo y arma, relicario y mapa, el pulso de una fe que había aprendido a ser resistencia. El narrador, un ojo omnisciente que recorría los corredores iluminados por luz plasma y las terrazas donde los monjes técnicos recortaban plegarias en metal, sabía más de aquello que cualquier informe oficial. La historia del plato no cabía en cifras ni en ecuaciones. Cabía en cenizas, en anillos de matrimonio escondidos dentro de sellos térmicos, en fragmentos de olo emblemas que habían sobrevivido a la caída de colonias enteras. Cabía en la decisión de un hombre y en la sonrisa silenciosa de una comunidad que se rehusaba a morir con la dignidad encogida. Padre Marcos Ríos había nacido en la bóveda de una nave nodriza que ya no existía y había aprendido a leer estrellas como si fueran rosarios. Sus dedos eran fuertes de soldador y de quien bendice, su rostro, cálido de tez canela, portaba líneas de noche y esfuerzo. No era militar, pero había dirigido reencuentros de flotas de refugiados con la precisión de un general. No era un santo, pero su fe era una herramienta de ingeniería, direccionaba voluntades, calibraba esperanzas, convertía la liturgia en logística. Sobre la otra rama del conflicto, la Gran Asamblea Galáctica, lo que en voz baja los humanos llamaban los que se sientan altos, había enviado a la delegación YL Quera. La consejera en Guayquera, su carne púrpura irisada y trenzas de bioluminiscencia dorada, representaba a una diplomacia de cúpulas y protocolos que siempre creía tener la última palabra. El YL Quera, con su postura ritual y sus gestos lentos, interpretaba cualquier muestra de sacrificio humano como un espectáculo emocional, algo exótico que valía conservar en archivos culturales. Ese error sería una llave. El plato de Fátima, construido con paneles de vidrio metálico y velas de plasma, era público en su forma y secreto en su núcleo. Si el mundo fuera una partitura, el plato sería el acorde prohibido que nadie se atrevía a tocar, una red de antenas de masa cuántica capaces de armonizar no solo frecuencias electromagnéticas, sino patrones simbólicos primitivos, los ritmos de la confianza, las constantes del sacrificio, a escala planetaria. Los humanos lo llamaban plato como quien llama mesa a un altar, objeto para compartir. Llegó la noticia de la maniobra de la Asamblea, sanciones, bloqueos y la exigencia de rendición. Para la galaxia, un solo mundo humano más podía convertirse en ejemplo. Para los humanos del anillo, la exigencia fue una declaración de extinción, desmantelar sus reliquias, entregar a sus líderes, ceder el control de su núcleo energético y de sus prácticas litúrgicas. Todo un pueblo debía renegar de sus costumbres y de su derecho a decidir. La calma previa a la tormenta adoptó una forma metálica. En el comedor principal, una sola hogaza de pan, endurecida por años de raciones replicadas, se volvió símbolo de resistencia. El pan no era la sopa de los cuentos de antaño, era la mesa de la comunidad, y sobre su corteza un sello de plasma había sido marcado, el anillo de bodas de la primera pareja que ayudó a fundar Esperanza Aurea. Incrustado en la corteza y recubierto por la cápsula de un antiguo sello de plasma que guardaba la firma de los fundadores. Era uno de 3 objetos que la gente tocaba antes de salir al trabajo, antes de ir a la capilla técnica, antes de poner su cuerpo frente a la máquina. Abajo, en los corredores de la asamblea, la consejera en Guayquera organizaba representaciones, cartas calcadas en metales suaves, peticiones que en su lógica debían resultar irresistibles. Entreguen su soberanía y se les permitirá vivir como tributarios cultos. Para ellos, la humillación humana tendría sabor instructivo. Para los humanos del plato, era la ocasión de poner en marcha algo distinto, una estrategia que no nacía del acorazado ni del arma, sino del espíritu colectivo convertido en artefacto.
El narrador vio las manos de Marcos mientras ajustaba la última hebra del anillo al sello de plasma, vio su rostro mientras depositaba una última palabra no hablada dentro de la red neuronal del plato. No hubo promesas de voz, solo actos, el óleo de la lámpara pasada por la carne de la antena, la plegaria encriptada en la rutina del encendido. Allí, en el corazón técnico del anillo, la fe fue calibrada, la fe fue ingeniería, y la ingeniería se presentó como una ofrenda. En ese momento, la asamblea envió su transceptor, un emisario en forma de nave de mediana gama con el emblema de la galaxia, una estrella con brazos que se cerraban como dedos, y con transmisión abierta. Su mensaje fue una orden. La respuesta humana fue un silencio ceremonial. Y en ese silencio, el plato esperó hasta el amanecer, ese alba de acero azul que parecía arrancar brillo del metal, y se preparó para mostrar lo que era imposible a ojos ajenos. Que la humanidad podía convertir la creencia en defensa, y la defensa en prueba de algo más grande que un simple tratado. La colonia orbital, bautizada Monasterio Orbital Luz de Arca, no era una ciudad de reclamos plateados, era un nido de costuras, talleres que funcionaban como capillas, dormitorios que eran bibliotecas mecánicas, patios donde los niños aprendían a resolver circuitos mientras recitaban plegarias antiguas. Sus tejas eran placas solares afiladas, su agricultura consistía en bioreactores que cantaban en frecuencias bajas. Allí la vida y la liturgia habían aprendido a coserse mutuamente. La política galáctica consideraba al monasterio una anomalía, un lugar donde la ayuda humanitaria había evolucionado hacia un credo. Se decía en los pasillos del consejo que los humanos veneraban símbolos antiguos que no podían comprender la lógica de la administración. Pero la verdad, oculta tras el brillo de los informes, era que la fe humana no era dogma ciego, era manual de supervivencia. Donde la asamblea veía rituales, ellos veían protocolos, el rezo de las mañanas sincronizaba la mano de obra, la cantilena de la noche alineaba las mentes para diagnósticos rápidos. La liturgia del fuego mantenía la cohesión social. El plato de Fátima era ese manual materializado. Marcos conocía todos esos engranajes. Había pasado noches enteras ajustando el índice de combustión de los reactores que alimentaban las antenas del plato. Había guardado un holo emblema del primer barco que los había hecho llegar, una insignia oxidada que se colocaba cada equinoccio en la pared mayor como recordatorio. Ese holo emblema era el segundo objeto de memoria que se volvió esencial, cuando se activaba, proyectaba rostros de los ancestros y estadísticas de pérdidas, un recordatorio de que la memoria era un arma también. La comunidad había diseñado el plato con propósitos múltiples, emitir señales, recomponer frecuencias de rescate, manipular microgravedad para cocina experimental y, secretamente, para sincronizar patrones emocionales y meméticos. La tecnología que lo hacía imposible era un entrelazamiento de computación afectiva, un campo emergente que traducía estados colectivos en impulsos físicos, y de ingeniería planetaria capaz de inducir variaciones en la magnetosfera de banco de oraciones. No todo el mundo lo sabía, era un misterio envuelto en oficinas, en libros cerrados y en canciones que nadie pensaba que tendrían que cantar alguna vez. El tercer objeto simbólico estaba en la mano de Marcos cuando recorría la capilla técnica, el sello de plasma, un aro metálico marcado con una runa que representaba pacto. Dentro de ese sello, había escondido el anillo matrimonial, símbolo personal y colectivo, y una lámina de datos con la genealogía de los fundadores. Para él, la pieza era memoria y compromiso. No era una reliquia de nostalgia, era un contrato, la promesa de que, llegado el momento, ellos harían lo necesario para sostener la soberanía humana, aunque el precio fuese el corazón del mundo. Entonces llegó el ultimátum. La asamblea condicionó la permanencia del monjes técnicos, entrega inmediata del plato y de su software afectivo, sometimiento de su liderazgo, y la cesión del control del núcleo energético planetario. La orden venía acompañada de una demostración de fuerza, un destacamento de cruceros con escudos y peticiones de ejecución legal, todo envuelto en un lenguaje impecable de intervención administrativa.
En los días de preparación, el monasterio se convirtió en una sala de estrategia hecha de rosarios y planos. No se buscó la violencia convencional. No había arsenal de guerra. Lo que había era una decisión: si la asamblea exigía rodillas, los humanos ofrecerían algo que les obligara a arrodillarse por motivos distintos. La ofensiva humanamente concebida sería una acción que obligara a la asamblea a reconocer, con cuerpo y alma, el valor de la elección, del sacrificio y de la fe. Marcos convocó a un consejo. No hubieron discursos grandilocuentes ni arengas, hubo listas, coordenadas, cálculos de masa, de tiempo, de radiación, y la colocación de la fe en la ecuación. La idea no se parecía a ningún clásico militar: el plato, conectado en fase con el núcleo externo del planeta, iba a actuar como catalizador. No para destruir, sino para celebrar y demostrar. La secuencia, al ser activada, convertiría un gesto de sacrificio en un fenómeno que mostraría la capacidad humana de ofrecer el mundo por su dignidad. Sería, en palabras de alguien que lo llamó después en un registro olvidado, un sacrificio diseñado con precisión de relojero. La comunidad programó la activación para la noche de la alineación, cuando la luz de la estrella local bañaría el anillo en un acero frío. El plan no buscaba el espectáculo vacío. Había cálculos que consideraban la salvaguarda de millones, la ingeniería implicaba una maniobra de transferencia de masa que llevaría la mayor parte de la atmósfera del banco de oraciones hacia un campo buffering en el plato. Una fracción del planeta quedaría encapsulada como base de operaciones, la transferencia requería calor y fluido de voluntad. El plan pedía sacrificio, pero no total extinción. Pedía subtraer lo esencial y ofrecerlo como argumento. Mientras tanto, la asamblea interpretaba la movilización humana como una muestra de obstinación típica, se prepararon jueces, tribunales y discursos. En Guayquera, la consejera, envió emisarios con gestos de condolencia y órdenes maneadas en papeles brillantes. Sus trenzas doradas brillaban en los salones, y su rostro, siempre sereno, nunca dejó entrever la preocupación. Para ella, la táctica humana era un problema que la burocracia resolvería con el tiempo. Nadie imaginó que la fe pudiera ser un dispositivo. En una capilla técnica, entre cables que colgaban como rosarios de metal, Marcos colocó la lámina con la genealogía y el holo emblema sobre el núcleo del plato. Sus manos, las manos del soldador, del sacerdote, del líder, hicieron el gesto ritual de siempre: tocar, ofrecer, sellar. Así se inició el tiempo de la esperanza medida, cada latido de la red afectiva equivalía a una hora de transferencia. El monasterio trabajó como una máquina de fe, y la fe se volvió factor de ingeniería. El vecindario espacial contuvo la respiración. Las cámaras de la asamblea mostraban cuadros y cifras, pero no captaban la sustancia que latía en los rostros humanos, la certeza de que, si todo se perdía, esa pérdida tendría forma, razón y destino. No sería una derrota anónima. Sería una ofrenda que traería consecuencias morales irrevocables para aquellos que la exigían. Cuando la secuencia comenzó, el cielo orbital se llenó de un rumor metálico que supo a plegaria. El plato comenzó a girar y sus antenas desplegaron una filigrana de luz en un tono de acero azulado, como si el anillo entero contuviera una respiración. Las señales que emitían no eran simples pulsos de información, eran acordes compuestos de frecuencia técnica y semántica ancestral, códigos de rescate mezclados con letanías humanas. Algoritmos que ligaban la longevidad a la memoria. La máquina emitía una sinfonía que había sido escrita en la combinación de tecnología y fe. La asamblea, que esperaba una capitulación o la acallada adhesión de unos pocos, recibió en su lugar una transmisión abierta, imágenes de rostros humanos, historias grabadas en el holo emblema. La memoria de pérdidas profundas y las cifras de sus esfuerzos. Pero no era solo una transmisión de fotos, era una exposición de la voluntad de un pueblo. Se proyectaron escenas de niños aprendiendo a soldar, de parejas colocando anillos en sellos de plasma, de ancianos que doblaban mapas como oraciones. La pantalla estelar mostró la íntima vida humana como argumento moral: si nos toman esto, decía la imagen, toman más que la maquinaria.
Los representantes en la asamblea vacilaron. No por debilidad técnica, sino porque nadie en esa burocracia había previsto que el acto de una especie pequeña y ruidosa pudiera invocar, con arte, una demostración de unidad tan devastadora. La transmisión fue acompañada por un fenómeno, la modulación afectiva del plato entró en la red de la asamblea, y por unos instantes, los pasillos del consejo se llenaron de un sonido que no tenían forma de catalogar. Se oyó el eco de una misa humana en frecuencias que rasgaron la compostura institucional. Consejera en Guayquera presionó botones, ordenó el aislamiento de las frecuencias. Pero el plato había previsto incluso la contención. Sus nodos se autorreplicaban en microondas que viajaban con la red neutrónica y alcanzaron los buques de la asamblea. En los transductores alienígenas comenzaron a aparecer patrones que despertaron memoria ancestral no humana. Resonancias que se parecían a rituales antiguos con los cuales muchas especies habían negociado la misericordia en tiempos de cataclismos. La transmisión humana no solo pedía, evocaba. Se volvió leyenda y, por un momento, historia común. En el monasterio, las familias observaban en pantalla sus propios rostros proyectados a escala galáctica. Las oraciones se recitaban sin palabras, con dedos que presionaban teclas y con respiraciones sincronizadas. Nadie pensó, en ese momento, en rendición. Pensaron en la forma más pura de ofrecer. La transferencia de masa continuó, la atmósfera se deslizó, sedimentada por campos, hacia los reservorios del plato. Flujos controlados de vapor compusieron nubes suspendidas y el planeta comenzó a cambiar de silueta. A simple vista, nada parecía romperse, sin embargo, en la dinámica planetaria, la redistribución de masa alteró módulos de tensión tectónica y magnética que no estaban considerados por los administradores foráneos. Los consejeros de la asamblea se encontraron con un dilema que ninguna sala de archivos podía resolver. Si reprimían la acción por la fuerza, tomarían un planeta entero en gestación de sacrificio. Y así obligarían a la galaxia a presenciar la aniquilación anunciada de una cultura que había elegido morir según reglas propias. Si cedían, ese gesto humano se convertiría en precedente, un acto exitoso de autodeterminación mediante la performance sacrificial que reescribiría las normas de intervención. Ni uno ni otro era una buena opción para quienes buscaban el control. La tensión escaló con una frialdad técnica. Buques de la asamblea rodearon el anillo y desplegaron redes de contención. En respuesta, el plato moduló su emisión, en lugar de acelerar la transferencia, alteró la codificación para exponer datos de los tratados que la asamblea había firmado en secreto. Documentos que mostraban la intención de explotar mundos en nombre de la estabilidad económica. Esas revelaciones se filtraron a través de la transmisión, y la galaxia, esa entidad de mercados, mitos y prudencias, se estremeció. En Guayquera, en su puesto de mando, vio la narrativa cambiar ante sus ojos. Lo que debía ser una intervención administrativa había devenido en acusación pública. Su rostro púrpura palideció, ese palidecer que, en su especie, era más un cambio en los tonos bioluminiscentes que una expresión humana. Iniciativas de censura fueron bloqueadas por marcos legales que, por primera vez en siglos, se vieron forzados a considerar matices éticos que su propio sistema había ignorado. La asamblea proyectó imágenes de protestas, cartas de otras colonias y voces que no podían silenciarse. Dentro del anillo, la transferencia continuaba y la gente seguía poniendo sus recuerdos en el plato, joyas, datos, relatos orales. El monje Moisés, un técnico viejo con cicatrices en las palmas, depositó un pequeño relicario que contenía la última foto del pueblo que no pudo salvar. La mujer Lía puso la correa de un reloj con una inscripción que decía para que no olvidemos a quienes nos enseñaron a resistir. Cada objeto añadía peso simbólico y señal a la transmisión. La colectividad de la ofrenda se volvía argumento tangible. Y entonces vino la reacción que nadie pudo prever. En una de las cámaras de la asamblea, un juez de alto rango, ante la evidencia de la manipulación mediática y de la exposición de su propio proceder, instintivamente se llevó la mano al corazón y, sin saberlo, facilitó la expansión de la transmisión humana.
El gesto humano de ser conmovido se repitió en cientos de consolas. Lo que comenzó como una estrategia técnica se transformó en un acontecimiento moral, la galaxia, de formas sutiles y diversas. Empezó a preguntarse si era admisible administrar la desaparición de un pueblo que había elegido sacrificar su mundo en un acto claro y consciente. La consejera en Waikera apretó los puños en un gesto que sería, más tarde, interpretado por los cronistas como el inicio de su quiebre táctico. Si la asamblea intentaba reprimir la transmisión con armas, se arriesgaba a hacerlo sobre imágenes sagradas, el daño simbólico sería incalculable. Si pactaba, sería su renuncia a una hegemonía. En su indecisión, el anillo siguió su trabajo. La noche orbital se volvió una bóveda de luz, el plato, como un altar, recibió su ofrenda planetaria y la transformó en un acto que nadie podía, con solidez moral, ignorar. En la cúpula más baja, donde la fe se mezclaba con la ingeniería, Marcos hizo la última comprobación. Sus dedos, aquella vez, no sostuvieron una herramienta sino una memoria, el anillo de su padre, que había pasado a sus manos en el campo de batalla de otra época y que él había escondido en el sello de plasma. Era un secreto íntimo y público a la vez. Con esa acción se fundió lo personal y lo colectivo, y cada latido del sello era una palabra que no había pronunciado pero que todos comprendían: no nos arrodillaremos a órdenes que nos arrancan la dignidad. La galaxia observó, y la asamblea, por primera vez en su historia moderna, sintió cómo la fe de un pueblo había montado un argumento técnico y moral que confrontaba su autoridad. Fueron horas de tensión donde la moral y la mecánica se abrazaron para producir una nueva forma de guerra, una ofensiva de convicción. La secuencia final fue casi litúrgica. El plato alcanzó su frecuencia máxima y, por un instante que se sintió eterno, todas las luces del anillo se apagaron para encenderse como una sola frente. En ese parpadeo, la transmisión alcanzó su punto de no retorno, en la pantalla estelar se proyectó no solo la palabra soberanía sino las imágenes de lo que implicaba perder un mundo. La proyección incluyó, de manera deliberada, las coordenadas y la explicación técnica de la maniobra. No era una amenaza anónima, era una explicación didáctica para que toda la galaxia supiera exactamente qué se había hecho y por qué. La comunidad humana no pedía compasión, pedía juicio. La asamblea reaccionó con lo que entendía mejor, su fuerza. Fueron desplegadas cargas de inhibición para silenciar las antenas del plato. Fueron lanzados drones que buscaban cortar las líneas de transmisión. Los cruceros cercanos abrieron escudos y apuntaron haces de energía que en otras circunstancias habrían bastado para aniquilar una estructura orbital. La situación podría haber escalado a una guerra abierta, pero la naturaleza del acto humano había cambiado las reglas de la contienda. En cada explosión dirigida hacia el plato, la transmisión aumentaba en intensidad. Los proyectores recuerdan hoy cómo, cuando un punto de la estructura fue alcanzado, un archivo de audio, la voz grave de una anciana que narraba la historia de la fundación, fue emitido a toda la red. Las palabras no eran arengas bélicas, eran noticias de vida, nacimientos, funerales, pérdidas, reconciliaciones. La humanidad no ofrecía un simple testimonio de dolor, ofrecía la demanda explícita de ser reconocida en su capacidad de decisión. Los ataques no lograron desactivar el núcleo. Cada equipo humano que trabajaba en las reparaciones lo hacía con la calma de quien reza y la rapidez de quien combate. Las manos de los reparadores eran firmes, y cada soldadura era un versículo del plan. En el puente principal, donde los oficiales de la asamblea observaban, se produjo el momento que pasaría a la memoria con la etiqueta de Fe Rabia, un camión de mantenimiento, cargado no solo de equipos sino de voluntarios. Se lanzó hacia una sección del anillo expuesta, y en su interior, una joven técnica llamada Lía dejó su correa de reloj marcando el nombre de su abuelo frente a la cámara principal antes de activar la retroceso que cerraría la grieta de la estructura. Nadie habló. La imagen de su sacrificio fue transmitida en directo, se vio su rostro cálido y sereno mientras manipulaba las palancas finales, ese instante fue el que produjo la reacción de parte de los consejeros. Un estremecimiento que sonó a ruegos no pronunciados.
La ascensión del gesto humano tuvo su clímax cuando el plato, con los últimos nodos disponibles, generó un pulso que extendió una membrana de gravedad artificial alrededor de la masa transferida. Ese pulso no buscaba la aniquilación, buscaba la preservación en la forma elegida. La masa encapsulada iluminó el espacio con un resplandor de acero azul, y por un breve momento pareció que el mismo universo se inclinaba a mirar. En la cámara de mando de la asamblea, la consejera en Guayquera contempló la imagen y, por primera vez, su rostro dejó ver una señal clara de emoción, sus trenzas se tensaron. Las marcas doradas de su frente pulsaron como relámpagos, y una lágrima bioluminiscente rodó por una mejilla púrpura. Nadie de su especie mostraba debilidad en público, nadie esperaba que un artefacto humano pudiera generar tal vulnerabilidad. La televisión institucional mostró la escena y, simultáneamente, la transmisión del plato presentó documentos, tratados rotos, expedientes de explotación, declaraciones antiguas que probaban la voluntad de expansionismo de la Asamblea. La acusación quedó al descubierto y la fuerza tenía que elegir entre disparar y convertirse en verdugo exhibido o detenerse y afrontar el juicio moral de la galaxia. Fue entonces cuando ocurrió la secuencia que los crónicos calificarían como Goosebumps Rage, en la Plaza Mayor del Anillo, en un recinto abierto a las cámaras, la comunidad se reunió alrededor del plato. No hubo armas, solo objetos simbólicos, el anillo escondido en el sello, el holo emblema, la correa de reloj. Marcos tomó el sello y lo colocó en el centro de la cúpula como quien pone una hostia en el altar. No hubo palabras, solo el gesto. El gesto fue recogido por toda la red. Fue un acto de fe que contenía una rabia justa y contenida, no destructiva, sino desafiante en su forma más pura, la voluntad de elegir su propio destino ante el opresor. Ese gesto encontró su respuesta en la asamblea. Consejera en Guayquera, enfrentada a una decisión personal y política, ordenó la retirada de las cargas. No fue una capitulación fácil ni sin consecuencias, fue, más bien, la rendición frente a una prueba que había convertido la coerción en espectáculo y había obligado a la galaxia a mirar. La decisión se transmitió a través de las cámaras oficiales, las naves se retiraban, los juicios se archivaban temporalmente y se convocaba una sesión de conciliación de emergencia. Para los humanos, la victoria no fue la expulsión del poder, fue la validación de su derecho a existir con dignidad. En los instantes posteriores al cese, la membrana de masa mantuvo el planeta a salvo. Los técnicos celebraron en silencio, con abrazos que no necesitaban palabras. Marcos, en el centro del plato, sostuvo el sello de plasma y lo posó sobre su pecho, donde el anillo de su padre y la correa de reloj parecían fundirse con el metal. En su rostro se dibujó la mezcla de esperanza y cansancio que tiene quien ha quemado todos los puentes y aún tiene fuerza para mirar hacia el otro lado. La asamblea, ahora forzada a negociar, enfrentó una galaxia que no quería repetir la lección. La transmisión humana había cambiado la narrativa de la intervención, de herramienta administrativa a tema moral. En las plazas de cientos de mundos, la gente discutía sobre la legitimidad de arrebatar la elección. En las aulas de las naves, los estudiantes leían, por primera vez, los nombres de aquellos que se habían sacrificado por la libertad de decidir su destino. Los días que siguieron a la retirada fueron de reparación y diálogo. La monasterio orbital Luz de Arcan no recibió una celebración triunfal. Más bien, experimentó una calma de polvo que se dispuso a recomponer las piezas del ayer. La membrana de masa alrededor de la pieza encapsulada del banco de oraciones se mantuvo estable, y se construyeron sistemas de soporte que permitieron a las comunidades desplazadas reorganizarse. La asamblea instaló una comisión de investigación, y delegaciones de distintos mundos acudieron a escuchar la versión humana, la explicación técnica del plato, las cifras de la atmósfera preservada, los inventarios de objetos entregados en sacrificio. Las preguntas eran muchas. ¿Había sido la acción humana un acto de locura o de valentía? ¿Cuál era el límite entre el derecho a decidir y la responsabilidad hacia otros? Las respuestas se forjaron en la construcción de nuevos marcos legales. Hubo debates ardientes, sí, pero también gestos humildes.
En Waikera presentó ante el plenario no solo documentos sino una confesión de ignorancia. La asamblea, en su soberbia, había olvidado que la legitimidad no se basa solo en tratados sino en el reconocimiento mutuo de la agencia. Sus palabras, atenuadas por la bioluminiscencia que aún fluctuaba en su piel, tuvieron el poder de abrir puertas. No todo fue altruismo, hubo cálculo político. Pero la palabra que más apareció en los foros fue precedente. La acción humana había creado uno que la galaxia no sabría ignorar. En Luz de Arca, la vida se reacomodó. Se levantaron nuevas huertas en balsas de gravedad, se restituían datos perdidos, se celebraban funerales por aquellos que no volvieron de las reparaciones extremas. Se añadieron nombres a la pared de la memoria, Lía, Moisés, y otros cuya presencia había sido la resistencia silenciosa que sostuvo la maniobra. Las familias recibieron atenciones, y las reliquias entregadas al plato se catalogaron con rituales de cuidado. El anillo de Marcos fue colocado, finalmente, en una urna junto al sello de plasma, no como señal de muerte sino como testimonio de un pacto renovado. La comunidad humana no vivió en idolatría. Hubo noches en las que la duda mordió las certezas y en que los niños preguntaron por qué arriesgar tanto. Hubo también noches en que se sintió la calidez de la decisión tomada, una decisión que convirtió la pérdida potencial en una prueba de que la humanidad podía imponer su narrativa en el vasto teatro galáctico. El HFY quote que más se repitió en los posteriores foros humanos fue una frase sencilla que resumía el triunfo técnico-moral: no dimos la espalda al mundo, lo ofrecimos con intención. Esa línea circuló como estandarte y se volvió mantra y análisis. El plato no fue declarado propiedad de la asamblea. Tampoco fue destruido. En su lugar, nació un tratado, el Pacto de Arca. Un acuerdo que reconocía no solo la soberanía de criaturas inteligentes sino la legitimidad de los actos colectivos cuando estos eran realizados con plena información y con medidas para preservar la vida. Para la galería política fue poco comparado con años de negociación. Para los que estaban dentro del anillo, era la validación tangible de que su sacrificio no había sido en vano. Consejera en Waikera visitó Luz de Arca unas semanas después en una misión protocolaria que fue, en muchos sentidos, un gesto de reconciliación. Caminó por las terrazas donde los niños jugaban con microdrones y escuchó la explicación técnica del plato sin las cortapisas de su antigua arrogancia. En el silencio compartido, la tensión se templó y la posibilidad de futuro se volvió conversación. Todavía quedaban heridas, todavía existían resentimientos. Pero el diálogo había comenzado. El relato del sacrificio y su comparación con ceremonias antiguas se difundieron en columnas de opinión y en hilos de redes interplanetarias. Algunos mundos criticaron la estrategia humana por su radicalidad, otros la celebraron como el acto que había recordado a todo un conglomerado intergaláctico que existía un límite entre gobernar y subyugar. Las imágenes del plato, las proyecciones de los rostros humanos, el anillo posado en el sello, todo se volvió símbolo y referencia. Marcos vivió el resto de sus años con la serenidad de quien supo que su pueblo había hecho lo correcto. Se le vio a menudo en la capilla técnica, tocando el holo emblema y recordando a los que habían quedado en la membrana de masa. Fue llamado luego a comisiones, consultado en conferencias y, muchas veces, se negó a hablar. Ante las cámaras, prefería poner la mano sobre el sello y hacer el gesto de terminar una oración. Sus actos fueron su legado. En el balance final, el banco de oraciones no había sido destruido, había sido reconfigurado y preservado mediante un acuerdo que debía ser monitoreado. La galaxia, herida en su orgullo, aprendió que la coerción absoluta encontraba límites cuando la convicción de un pueblo convertía su resistencia en argumento público. Lo que había sido planeado como un gesto de desesperación humana terminó siendo una doctrina de respeto. La autonomía de los mundos debía ser considerada no solo en términos de conveniencia sino de dignidad. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.